Niñas de 8 años subiendo vídeos a TikTok, amistades profundas o la autoestima que se rompen por un comentario de Instagram. Adolescencia de scroll infinito, brain rots antes de un examen. Familias y gobiernos que creen que en este campo hacen falta puertas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Menores de 16 años fuera de las redes sociales. ¿Por qué? Una cosa antes de empezar. Hola, soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. El periodismo valiente solo es posible cuando detrás hay personas comprometidas que lo sostienen. Ayúdanos a seguir haciendo investigaciones exclusivas y a blindarnos ante los poderosos para seguir contándote lo que otros no quieren que sepas. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio. Spain will ban access to social media for minors under the age of 16. Habla en inglés, pero es el presidente del gobierno de España, que ha elegido un discurso en un foro internacional de Dubái para anunciar que el gobierno quiere prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Es una medida que ya está en vigor en Australia y que quieren aplicar también Francia, Alemania, Grecia o Portugal. Starting next week, my government will implement the following actions. De momento lo que hay es un proyecto de ley que tiene que aprobar el Congreso de los Diputados y ya veremos qué pasa con eso. La dificultad política es mucha y además la dificultad tecnológica también. Supone la instalación de un sistema público de verificación de edad para los usuarios, algo que según los expertos es técnicamente viable pero también extremadamente ambicioso. Al calor de ese anuncio queremos escuchar a las familias, padres y madres que llevan ya años organizándose para proteger a sus hijos e hijas y a las de los demás de la adicción, de los riesgos de las redes sociales. Hola, me llamo Raúl, soy padre de una niña de 9 años y bueno, la medida que quiere aprobar el gobierno pues me ha parecido en principio positiva y por otra parte también pues con cierta expectación para ver cómo consiguen pues darle forma a todos los trámites que tienen que hacer con las tecnológicas para regular el acceso de nuestros menores a las redes sociales. Desde hace sobre todo un par de años hay miles de familias por toda España organizadas para abrir un debate que por fin empieza a llegar a los gobiernos. ¿Vamos a seguir creyendo que la tecnología es una herramienta inocente? Si ya sabemos lo que el móvil está haciendo con nuestro tiempo y nuestra capacidad de atención como adultos, con nuestra ansiedad y nuestra autoestima, con nuestra ideología, ¿no hay que regular el uso entre los menores? El que tiene adolescentes en casa lo sabe. Es realmente complicado negarle el móvil a chavales de 10, 11, 12 años si el resto de su clase ya lo tiene. Y eso abre la puerta a una enorme variedad de problemas. Hola Juanlu, mi nombre es Ana, soy madre de una niña de 8 años y pertenezco a la plataforma Adolescencia Libre de Móviles. Pues esta medida nos parece muy necesaria, pero también la vemos muy ambiciosa y vemos que por fin la protección de la infancia se ve como algo que no solamente depende de las familias, ¿no? Que depende también de los gobiernos, ¿no? Y que es una cuestión de salud pública. Que un gobierno quiera regular el uso de redes sociales, el acceso a Internet, tiene dos reacciones típicas. Este es Abascal. Es que nosotros creemos en las familias, creemos en la autoridad de los padres, creemos que son los padres los que tienen que decir la educación de sus hijos. Pero Sánchez, en una deriva cada vez más tiránica, quiere suplantar a las familias. Pero lo hace. Un argumento es, por tanto, el gobierno no tiene por qué meterse en lo que hacen o no hacen los hijos, las hijas en una familia. Para eso está la familia. Y, por poner un ejemplo del argumento contrario, esta es la presentadora Enara Álvarez, también muy activa en redes sociales. O sea, es que no es protegerles que los niños no estén viendo gangbangs cuando no se han dado ni un morreo todavía con 8 años, no es protegerles que no estén delante de una pantalla no sé cuántas horas cuando todavía no tienen el cerebro formado, no es protegerles que las niñas no estén ya viendo desde que tienen 3 años unos cuerpos que no pueden alcanzar si no son comprándoselos, que dejan la autoestima por los suelos. Eso no es protegerlos. ¿Qué te parece mal? Los que tenemos una posición intermedia, que la tecnología bien utilizada puede ser liberadora, formativa, subversiva, divertida, no tóxica, pues vamos aceptando la derrota, porque ante la evidencia, ante el algoritmo de Elon Musk y Zuckerberg, no el de hace 20 años, tampoco hay que empeñarse demasiado. Hay que escuchar, así que escuchemos a los que tienen una opinión formada desde la experiencia, no como reacción a lo que diga Pedro Sánchez o lo bien que lo pasáramos hace 25 años en el Messenger o en el IRC.
todo ha cambiado. Pues en noviembre de 2023 nos empezamos a agrupar madres que no nos conocíamos de nada en Madrid en torno a la noticia que había surgido de que en Poblenou se había creado un grupo de WhatsApp de familias que se unían para retrasar la entrega del móvil, ¿no? Esta es María Gijón, presidenta de esta plataforma, Adolescencia Libre de Móviles en Madrid. Todas éramos familias, pero vamos, voy a hablar de mujeres y de madres porque somos un 99% madres. Éramos mujeres que ya estábamos concienciadas y ya estábamos preocupadas por eso en casa, ya estábamos haciendo cada una nuestro pequeño trabajo, ¿no? Pero a nivel individual. Entonces el salto a lo colectivo fue un poco ese momento. Empezamos a crear chat de Telegram, que ninguna teníamos Telegram, o sea que empezamos también a entrar en otros formatos. Después volvimos a pasar a WhatsApp, que nos resultaba más cómodo, y finalmente decidimos organizarnos para crear asociaciones. En toda España hay varias y, bueno, al final poner voz a este problema de salud pública que estaba afectando a todos los menores en todas las franjas de edad, aunque pusiéramos el foco en el móvil, que era algo que podíamos hacer desde las familias, ¿no? Había que hacer algo, ese algo fue ese pacto y el lugar físico para materializarlo fue la escuela. Bueno, pues al final era un poco qué medida podemos hacer desde la familia para atajar la presión social, que era, digamos, el límite, ¿no?, que se ponía. Era, esto es imposible porque es una presión social enorme, porque aíslas a tu hija o a tu hijo. Entonces de repente es, oye, no, pues si hacemos este pacto entre las 4 o 5 familias cercanas al círculo de tu hija o de tu hijo, pues se acabó la presión social, y sin presión social no hay ninguna necesidad para que una persona adolescente tenga un móvil con conexión a internet, ¿no? Si el problema es la presión social, lo vamos a quitar por aquí. Si el problema es la comunicación, lo vamos a solucionar ofreciendo un teléfono sin internet, un teléfono Nokia de toda la vida que permita estar en comunicación y realizar llamadas, ¿no? Pero al final el pacto de familia es un poco que es una medida muy necesaria, no suficiente, pero es la medida viable más eficaz e inmediata que podemos hacer desde las familias, mientras esperamos que llegue la ley, que las instituciones hagan algo, mientras se han movilizado también muchísimo los colegios médicos, que nos han ayudado una barbaridad. Había un caldo de cultivo de muchas personas preocupadas, haciendo su pequeño trabajo individual a nivel médico, los psiquiatras, psicólogos, las familias, y un poco cuando saltó este movimiento eclosionó y nos hemos unido, y eso ha hecho que en 2 años se haya avanzado bastante. Queda mucho por hacer, pero bueno, yo creo que en comparación con otras luchas sociales o otro tipo de reivindicaciones o de activismos, pues en 2 años creo que hemos conseguido bastante. Ahora que el gobierno anuncia su intención de prohibir las redes sociales para menores de 16 años, algunas de estas familias preocupadas, ya lo hemos oído, sienten que por fin la administración pública empieza a tomar cartas en el asunto, aunque también creen que hay cosas por afinar para que no quede todo en papel mojado. Como medida nos parece estupenda, lo que pasa que no es una novedad, es una medida que ya estaba planteada en el anteproyecto de ley de protección a los menores, que se lleva trabajando en él desde 2024, en el que hemos participado desde ALMA y desde Adolescencia Libre de Móviles a nivel nacional también. ¿Qué ocurre con esto? Pues que necesitamos que esa ley, cuando sea aprobada, sea una ley sin trampas, ¿no? En esa misma ley de protección a los menores hay un artículo que dice que debe garantizarse el acceso efectivo de los menores a Internet. Pues aquí ya vamos mal. Si la ley de protección tiene que garantizar que accedan, ¿cómo luego vamos a articular la prohibición no a las redes, sino a otro tipo de circunstancias? Luego, que esa ley sea efectiva, y para ello debe implementarse un sistema de verificación de edad pues que funcione y que sea de obligatoria implementación, y que además cuente con un sistema de control de que se están cumpliendo esos sistemas. Y en este caso, por ejemplo, pues necesitaríamos que un organismo en España, como es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, tuviera competencias para sancionar cuando las plataformas no lo estén haciendo. Si no le damos a nadie competencias para sancionar esto, pues es un poco que cae en saco roto, ¿no? Y por otro lado, determinar, que también esto es un poco el agujero en la valla, qué son las redes sociales, qué plataformas se consideran redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Australia en un primer momento no incluyó YouTube, luego sí. Por supuesto, YouTube es una red social, pero es que, por supuesto, WhatsApp también es una red social. Cada vez tiene más funcionalidades de red social, y sobre todo es que en la población adolescente es el canal por el que más acoso se ejerce y se recibe, ¿no? Tanto acoso escolar como sexual, envío de fotos, dejar a gente fuera de los chats.
Los grandes estudios y encuestas con los que ya contamos en España dicen que el primer smartphone suele llegar a los 10 años. El 70% de los niños y niñas de 12 años ya tienen un teléfono conectado a Internet. Casi el 80% de los menores de 10, 11 años ya está en alguna red social con perfil propio. No es que le dejen un ratito Instagram. La razón, el argumento para entregar el teléfono a estos niños y niñas suele ser pues tenerle más controlado, más protegido cuando empieza a salir solo a la calle, ¿no? Para hacer un recado, para ir y volver del instituto, y algunas familias ven en esto una paradoja. Pues yo siempre lo comparo que es como dejar a un menor en un polígono en el que en una esquina tienes un prostíbulo, en otra tienes un casino, en otra tienes una tienda de drogas y en otra una discoteca llena de gente chunguísima, ¿no? ¿Qué va a hacer? Pues algo malo le va a tocar. Y sin embargo, las familias tienden a proteger muchísimo a los niños en el entorno real, ¿no? En el entorno offline, que no vayan solos, a ver si les va a pasar algo, que no se queden solos en el parque, cómo va a ir en autobús sin móvil, etcétera, cuando donde están realmente desprotegidos es en el entorno digital. En el entorno físico es mucho menos probable que aparezca un pederasta, por ejemplo, que ahora mismo los pederastas están en el entorno digital, donde es mucho más fácil acceder a cientos de niños a la vez y no en un parque que te pueden salir corriendo con un palo, ¿no? Estas asociaciones de padres y de madres que hay en muchos colegios en muchas provincias de España encarnan una corriente de concienciación cada vez mayor entre la comunidad educativa, pero no nos engañemos. Pues a ver, en primer lugar no hay ningún tipo de conciencia de los riesgos, es decir, si tú ves que todas las personas a tu alrededor dan un móvil para entretener a tu hijo o a tu hija, cuando comes, cuando vas a un restaurante, cuando estás esperando en el médico, cuando estás en el autobús, cuando estás en la cola del supermercado, evidentemente tú no te paras a pensar qué efectos negativos puede tener. Y pues directamente pues lo haces igual que lo hace la gente de tu alrededor. Entonces creo que tenemos que hacer un trabajo de pedagogía, de concienciación muy, muy, muy grande con la familia, y creo que a veces solo recae en las familias que estamos concienciadas. Tú hablas de esto con los padres y las madres del colegio y te miran como un bicho raro porque no ven que eso sea negativo, porque todo el mundo lo hace y si todo el mundo lo hace está bien. Quedamos con unos amigos para comer un día y ellos también tienen cada uno un hijo, con dos parejas, ¿no? Y entonces pues ellos sí le dan el móvil a la primera de cambio en los restaurantes, ¿no? Entonces, aunque yo es verdad que a mi hija antes de salir de casa le digo que se lleve juguetes para jugar porque no va a haber móvil, pues es inevitable cuando ellos están sentados juntos y los padres por otro lado, que cuando estos niños están con TikTok, pues mi hija pues se le iba a la vista, ¿no? Y en una ocasión pues me vi obligado a sentarme entre ella y los otros niños y pues dejar de estar pues hablando con otros padres para estar jugando con ella, pues, simplemente para que no estuviera pendiente de la pantalla. Alberto Soler, hola. Muy buenas. Alberto Soler es psicólogo especializado en familia e infancia. Quiero terminar con él este capítulo. Alberto, no sé si nos puedes resumir lo que dice no Pedro Sánchez, no Abascal, ni siquiera las familias de estas plataformas, sino la ciencia. Cómo, según la ciencia, las redes sociales están cambiando la conducta de los menores de edad. De los menores y de los no tan menores. El problema es que los menores actualmente pues, disponen de menos recursos y de menos herramientas de protección que las personas adultas. Fundamentalmente porque su sistema nervioso, sobre todo ciertas regiones del cerebro, todavía se están desarrollando. Entonces no disponen de las herramientas fisiológicas de autocontrol que las personas adultas ya tenemos perfectamente desarrolladas. Eso les lleva muchas veces a un consumo compulsivo de estos medios, les resta tiempo diario de otras actividades y demás, pero lo más preocupante no solamente es el tiempo que invierten, que ya de por sí es preocupante. Tenemos a un 10% de los adolescentes, según datos que se publicaron hace muy poquito, un informe de UNICEF con una base de más de 100.000 estudiantes, que dedican más de 5 horas diarias a las redes sociales. Esto implica, al cabo de una semana, prácticamente una jornada laboral de 35 horas, lo cual es una barbaridad. Pero insisto, no solamente es el tiempo, sino lo que se hace
en esas plataformas. Esas plataformas acaban produciendo una forma de relación que es tremendamente nociva y tremendamente lesiva para los adolescentes. Es el caldo en el que se producen muchas de las situaciones de bullying y de exclusión, comparaciones sociales negativas, unos ideales de belleza y relacionales que se alejan totalmente de lo que es la realidad de las relaciones. Tenemos datos que nos relacionan de una forma bastante intensa una mayor presencia en redes sociales con mayores tasas de depresión, de ansiedad, de trastornos de la conducta alimentaria e incluso con suicidios y con autolesiones. Por lo tanto, no estamos hablando de un problema menor ni anecdótico. Alberto, según tu experiencia clínica, ¿qué es mejor? ¿Retrasar la entrega del teléfono móvil o más bien ir normalizando el uso no compulsivo de pantallas, limitando el tiempo con acuerdos de premio-castigo, en fin, prohibir, acompañar? A la hora de poder minimizar las consecuencias negativas que se derivan de todo esto, tenemos como dos grandes bloques de estrategias, ¿no? Lo que son las habilitantes, el acompañamiento, lo que se llama la mediación activa en el uso, es decir, sentarte al lado de tu hija o hijo y enseñarle cosas, acompañarle y supervisar lo que hace, y las estrategias restrictivas. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas familias han optado exclusivamente por estrategias restrictivas, es decir, activo el Family Link, activo el tiempo de uso, es decir, los controles parentales, y con eso ya está todo hecho. Eso es una conducta negligente, porque básicamente son estrategias de limitación que operan a nivel de dispositivo. Luego, cuando se junta con sus colegas, ahí ya no hay Family Link ni hay nada. Basarlo todo exclusivamente en las estrategias de mediación activa, es decir, de acompañamiento, tampoco es suficiente, pero sí que es esencial y necesario, al igual que las estrategias restrictivas. Necesitamos un mix que contemple las dos cosas, lo cual implica necesariamente también formación e información a las familias, y sobre todo lo que necesitamos es un contexto institucional y legislativo que acompañe. Porque si no, las familias están totalmente solas y ahí ya pues impera el sentido común de cada una, el cual pues en algunos casos es malo y en otros casos pues quizá no tanto. Pero quizá uno de los elementos que más influye en la toma de decisiones que nosotros hacemos es el miedo a la exclusión de los menores. Y esto es algo que en ocasiones se minimiza el posible impacto negativo de que un adolescente no disponga de un teléfono, que no disponga de redes sociales o que no esté en un grupo de WhatsApp, pero la realidad lo que nos muestra es que efectivamente no participar de esa conversación con sus iguales en las redes acaba generando dinámicas de exclusión. Evitar esa exclusión es lo que lleva a muchas familias a entregar el primer smartphone a sus hijos, porque como lo tienen todos, pues mi hija, mi hijo, que no se quede fuera. Pero por evitar unos efectos negativos que, ojo, insisto, no tenemos que minimizar, pero por evitarlos estamos generando otro tipo de problemas si esa entrega del smartphone no viene acompañada de muchas otras cosas como esa mediación, ese acompañamiento y esas normas y límites claros, estrictos, estables cuando se entrega el dispositivo. El equilibrio es muy difícil y sobre todo ese equilibrio es difícil si no tenemos un paraguas regulador que establezca unas normas estables, equivalentes y transversales a todos los adolescentes. Alberto Soler, psicólogo, muchísimas gracias. Pues ha sido un placer acompañaros. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martínez y Zaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.